Bienvenido a Master Trader. Muchas gracias, amigo. Adiós. La semana pasada, ¿okay? Estábamos viendo, las formas básicas de velas de rechazo, ¿vale? Hasta ahí todos vamos bien, ¿ok? Simplemente estábamos viendo las formas básicas, inclusive yo creo que mañana o pasado les voy a compartir voy a subir al canal unos videos que grabé de 2 operaciones exactamente con velas de rechazo, ¿ok? De la forma en la que se las expliqué, ¿ok? Entonces, yo creo que en este momento todos ya debemos de conocer los fundamentos básicos, pero, lo vuelvo a mencionar para no dejarlo pasar, ¿sale? Pues, fundamento básico para operar velas de rechazo, ¿okay? Sea para cualquier sentido, es, sea para cualquier tipo de velas de rechazo, es una vela que inicia en un sentido y termina en el otro, o con una mecha de gran tamaño, ¿vale? Entonces, y perdón que les diga que bueno, de alguna forma lo que les voy a explicar ahorita es exactamente como dice Jorge, y es a lo que quiero llegar un poco. Todos conocemos como tal los pasos, ¿ok? Para operar velas de rechazo, para operar choque de máximos, pero como les decía, y fue en la sesión pasada, de pronto no sabemos en qué momento ejecutarlas, ¿vale? O sea, todos sabemos que a lo mejor una vela de rechazo es una vela que inicia en un sentido y se va en el otro, ¿vale? Pero, por ejemplo, uno de las inquietudes es la típica pregunta, y bueno, obviamente es respetable, que es ¿hasta dónde va a llegar? ¿Sale? Entonces, lo que quiero hacer con estas sesiones... Perdón, ¿sí me escuchan todos bien? Sí. Les digo que me apareció un mensajito que el internet era inestable, pero no sé por qué. ¿Sí me escuchan todos? Correcto, perdón. Entonces, muy fácil. Miren, les voy a explicar algo, ¿vale? En Master Traders, ¿okay? La idea... Sí, discúlpenme, les digo que en todo México está el problema de... hay ahorita un problema con la compañía Infinitum de internet. Entonces aquí en la casa tengo 2 tipos de internet, que es Total Play y es Infinitum. Pero bueno, ahorita en la red que estoy ha estado fallando, inclusive con las clases de mis hijos y en todo el país. Entonces, bueno, vale, continúo. Quiero empezar estas sesiones de una forma distinta. ¿Por qué? Porque en Master Traders, de alguna forma, sabemos que es educación sobre el trading, ¿okay? O sea, la gente que entra a Master Traders es gente que, bueno, hay personas que entran literalmente desde cero, ¿okay? Hay personas que entran teniendo conocimientos, pero de alguna forma, ¿ok? No que sea imparcial y enseña a todos lo mismo, pero que todos cuando entran a Master Traders de pronto tienen la idea de los videos, ¿ok? Que publiqué, ¿ok? O sea, de los videos que tengo publicados, de las explicaciones, y la mayoría, ¿ok? Tiene la idea, ¿ok? De que velas de rechazo, ¿ok? Y esto se los aseguro, que es, por ejemplo, la típica operación de entrar en la tercer vela, ¿sale? O sea, digamos que la mayoría de personas los que buscan velas de rechazo tienen entendido que velas de rechazo es una, entre comillas, estrategia
para entrar en la tercera vela teniendo una operación positiva. Entonces, sinceramente no es que estén equivocados, porque de alguna forma eso es lo que he compartido en mis videos, pero en realidad, y de verdad espero que me pongan mucha atención en esta sesión, en realidad velas de rechazo, como metodología es algo bastante grande, y no solamente es eso. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita, lo que estamos viendo en el mercado, y no sé si recuerdan que les decía que cuando nosotros vemos un cambio de onda, o como muchos le dicen, un monte, cima, etcétera, básicamente esto que nosotros vemos, que es básicamente esto, en una temporalidad mayor, básicamente son velas de rechazo en su máxima expresión, ¿sale? Inclusive, mira, ahorita me voy a cambiar de temporalidad para que veas y ponle atención, porque al final de cuentas es como te lo digo, ¿no? Una vela de rechazo en un fundamento sencillo es una vela que inicia en un sentido, cuando empieza a retroceder, deja una mecha, hasta comenzar con un cambio de sentido. Entonces, quiero que por ahora se saquen de la mente que operar velas de rechazo es esperar una tercera vela de confirmación. Sáquense eso de la mente, perdón, es por acá. Sáquense eso de la mente por ahora, ¿sale? Entonces, porque quiero que me entiendan, es que de pronto me dicen, es que yo no sé cuándo ejecutar, pero te voy a ser sincero y respóndeme esta pregunta. ¿Tú crees que exactamente, es a lo que voy? O sea, muchos me dicen, ¿cómo las opero? Pero díganme una cosa, ¿tú crees que... Dime esto, ¿tú crees que un doctor podría literalmente hacer una cirugía sin saber lo que es una cirugía? Respóndeme aquí en el chat. O sea, ¿tú crees que un doctor podría decir, es que ¿dónde voy a operar si no sabe lo que es la palabra operar? ¿O dónde voy a hacer una cirugía de corazón si no sabe lo que es el corazón? O sea, ¿crees que sería correcto? Claro que no. Entonces, mínimo, tenemos que saber el concepto tal cual. Inclusive, lo he dicho en muchas sesiones, o sea, hay gente que está operando literalmente opciones binarias y no tienen la menor idea de lo que son opciones binarias. Están operando Forex y no saben lo que es Forex, ¿vale? O sea, dicen, es que yo opero Forex. ¿Y qué es? Y cuando les preguntan, ¿y qué es Forex? Pues es la típica, es como la bolsa de valores, pero mejor, ¿no? Esa es la respuesta que he escuchado por muchísimo tiempo. Es que es como la bolsa de valores, pero es mucho mejor. O sea, y no tenemos la menor idea. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, eso que está pasando ahorita en el mercado, esto es una vela de rechazo en una temporalidad mayor. ¿Por qué? Porque la vela bajó y terminó teniendo un rechazo. Entonces, básicamente, mientras nosotros nos cambiemos de temporalidad y veamos el trayecto, es lo que quiero que entendamos, ¿vale? Que todas las metodologías que yo enseño en Master Traders, todas se basan, y para los que no lo sabían de pronto, todas se basan en un cambio de onda, ¿vale? Si se fijan, nosotros operamos, por ejemplo, choque de máximos, nosotros operamos choque de máximos, choque de máximos. Nosotros lo operamos cuando una vela llega al punto máximo, y ahí nosotros operamos en un cambio de sentido. Por ejemplo, Fibonacci, ¿no?
Fibonacci tenemos un impulso, ¿okay? Un retroceso, y nosotros ejecutamos una operación exactamente en un cambio de sentido. Entonces, quiero que entiendan ese fundamento principal. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros, un ejemplo, ¿no? Una operación en una continuidad corta, ¿ok? Sí, por ejemplo, ahorita básicamente, entre comillas, sí fue un choque de máximos, pero por ejemplo, ahorita, si entráramos en una operación ahí hacia la alza, que sería entrar en una continuidad corta, ¿ok? Y entrar en una continuidad corta, que básicamente es una vela después de otra, dime, ¿eso sería entrar en un cambio de onda? Recuerda que una onda es cualquier impulso o retroceso, ¿sale? Entonces, si nosotros entráramos aquí, por ejemplo, la onda inició aquí, mira, aquí tuvimos una onda completa y aquí otra onda. Entonces, si nosotros hubiéramos entrado en el cambio de onda, tendríamos que entrar aquí, ¿okay? O si entráramos en velas de rechazo, ¿okay? Tendría que ser una vela bajista, ¿okay? Para nosotros entrar en un mini cambio de onda hacia la alza. Entonces, esto es lo que quiero que me entiendas de fundamento básico, ¿vale? Todo lo que yo enseño, todo el fundamento, y esto creo que nunca lo había explicado así, pero me gustaría que pusieras mucha atención, inclusive que lo escribieras. Todo el fundamento base de velas de rechazo es simplemente los cambios en las ondas. Ahora lo que te decía, ¿ok? Una vela de rechazo que baja y cambia en un sentido, pues es una vela que baja, ¿ok? Y cambia de sentido. Entonces, de alguna forma, nosotros entramos cuando hace ese cambio de sentido. Ahora, quiero que le agarres lógica a esto. En un choque de máximos, dime, ¿en qué punto es donde entramos nosotros? Entramos a la mitad de la onda, ¿entramos en dónde? O sea, ¿qué es lo que buscamos en un choque de máximos, por ejemplo? O sea, ¿cuál es nuestro punto perfecto de entrada? Ok, en el cierre, exactamente, en el cambio de onda, y para esto es al final. ¿Y el final qué es? El máximo. Ahora, la realidad es esta. En una vela de rechazo, ok, que por ejemplo, imagínate que esto es temporalidad de 1 minuto, ok. Y estaba viendo esta forma de explicación para que entendieras más el fundamento. Esto lo estuve inclusive escribiendo ayer y espero que así quede un poquito más claro. Imagínate que tú tienes 1 minuto, son 60 segundos, pues como si fuera un choque de máximos pequeño, ¿ok? Tú vas a buscar tu punto máximo en el segundo 30, ¿okay? Y ese va a ser tu punto más alto para entrar en una vela de rechazo, ¿okay? Para que tu cierre, ¿okay? Sea en el segundo 60. Entonces, no necesariamente como un choque de máximos, ¿ok? Pero de alguna forma, siempre buscamos entrar en los puntos más altos, ¿ok? ¿Y cuáles van a ser? Mira, esta es la clave. Nuestros, entre comillas, finales o puntos de cambio de onda, siempre, o sea, y de esto no hay la típica pregunta de ¿y si pasa esto? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? No, aquí no hay de eso. Siempre van a ser en el segundo, bueno, lo más cerca del segundo 30 o del segundo 60, ¿ok? Esto, obviamente, si tú estás en una temporalidad de 1 minuto. Ahora, hagas Forex, hagas lo que hagas, pues simplemente hazlo de esta forma. Si estás en temporalidad de 2 minutos, ¿ok?
¿ok? Porque para ser sincero, las temporalidades de 2 minutos están bastante bien, la verdad. En temporalidad de 2 minutos el mercado tiene muy buen volumen y las paridades están maravillosas. Entonces, si estás en temporalidad de 2 minutos, ¿cuál creen ustedes que serían nuestros puntos finales o nuestros puntos de cambio de onda? Si estamos en temporalidad de 2 minutos, ¿cuál creen que sería? Exactamente. Sería... Dime un segundo. Exactamente, sería lo más cerca del segundo 60. Bueno, mejor lo voy a poner lo más cerca del minuto 1 o del minuto 2. Ahora, de esto es lo que te va a dar la pauta que tú tienes que operar y cuándo ejecutar una operación. Por ejemplo, mira, ahorita se está dando vela de rechazo, vela de rechazo, vela de rechazo, pero lo que te digo, muchos se enfocan en operar en la tercera vela, y la verdad te voy a ser muy sincero, y no espero que nadie lo tome a mal, pero operar en la tercera vela, ¿okay?, es la forma súper más básica de velas de rechazo, la verdad. ¿Y por qué la super más básica? Porque si te fijas, para hacer eso necesitas básicamente 2 confirmaciones, pero yo le he dicho muchas veces que el mercado repite un patrón 1, 2, 3 veces, pero no lo hace 5, 6, 7. Entonces, en muchos de mis videos, algunas personas me decían, oye, ¿y cómo le haces? ¿Okay? ¿Cómo le haces, por ejemplo, para saber cuándo se va a dar la primer vela de rechazo? ¿Ok? Entonces, pues no es que sea ni adivina ni nada, pero para esto, te digo, tienes que entender lo que te va a dar la pauta de una operación correcta. Para empezar, ya sabemos el tipo de mercado que nosotros queremos. ¿Ok? Si tú tienes un mercado, ¿okay?, que tiene velas de gran volumen, ¿okay?, con volumen de decisión, ¿vale? Pues el mercado es casi imposible que te pueda dar un buen rechazo, porque está haciendo movimientos muy, digamos, muy secos. Entonces, cuando tú tienes, ¿okay?, fíjate bien, una vela bajista, con una mecha contraria, o una vela alcista con una mecha contraria de gran volumen, ¿ok? Y bueno, obviamente tienes un mercado de indecisión, eso te está dando la pauta para hacer ese tipo de operaciones. Entonces, aquí te voy a poner, porque muchos me dicen, es que ¿qué pasa si la vela termina tal? Mira, te lo voy a poner fácil. Imagina una vela bajista, ¿ok?, que agarra su volumen. Mira, ahorita voy a explicar únicamente lo que es un rechazo y cómo, por ejemplo, lo que está pasando, algo similar a lo de ahora, ¿okay? De hecho, si se fijan, este punto más alto lo dio lo más cerca del segundo 30, y es esto, ¿ok? La vela inicial alcista llegó a su punto más alto, y si te fijas, va a ser su cierre con todo ese rechazo. Entonces, eso es una vela de rechazo, ¿sale? Una vela, por ejemplo, vamos a ver esta, ¿sale? Es una vela que inicia hacia la alza. Nosotros queremos que una vela se extienda lo más posible y digamos lo más cerca del segundo 30, ¿ok? Si lo hace, pues ahí podemos esperar un rechazo. Por ejemplo, ahorita está segundo 30, entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues si tú entras en el segundo 30, ¿ok?, pues tu operación va a terminar en el cierre de la vela, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la situación más complicada, entre comillas, de velas de rechazo? ¿Ok? Que
no ponemos en práctica, ¿okay?, las cosas como deben de ser. Es decir, cuando una vela abre, ¿okay?, pone muchísima atención. Y así tal cual, o sea, porque el día de ayer le decía a una persona, todos entramos a Master Traders, ¿ok? Porque de alguna forma han visto mi forma de operar, ¿ok? Mi forma de operar, han visto mis resultados, han visto lo que yo sé, y como lo dice el 5º capítulo, y lo repito, lo repetiré 1000 veces, si tú has decidido que quieres lo que yo tengo y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condición de dar ciertos pasos. Nosotros tratamos de saltarnos algunos de ellos, creyendo que encontraríamos un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Entonces, a lo que voy con esto, que de alguna forma, bueno, yo les enseño todo lo que sé, ¿ok? Pero hay algunas personas que me dicen, oye, pero es que tú, ¿cómo le haces? Y pues esta es la respuesta, ¿ok? Esto es lo que yo hago. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen que sea la diferencia que de lo que yo les enseño, ¿ok?, a lo que ustedes hacen? La diferencia es que yo lo hago como se debe de hacer, ¿ok? No es que yo haga algo diferente, no es que yo les enseñe algo diferente a lo que yo hago, ¿ok? Sino que yo lo hago como se debe de hacer. Okay, yo no hago las desidias, yo tengo las emociones y la psicología donde tienen que estar, ¿okay? Inclusive yo sé que si una vela, ¿okay?, por más, y así te lo digo, por más fundamentos que siga, ¿okay?, por más casi perfecta que sea una vela, si no es perfecta, no entro. Y ese es el problema con muchos de ustedes, ¿vale? Que de pronto no lo hacen como se debe de hacer. ¿Por qué? Por simple desidia, por simple mala psicología. Por ejemplo, ahorita lo que se está dando, ¿okay?, sería el típico ejemplo de 1, 2, 3 velas, pero hay algo que hace la diferencia en el tema de velas de rechazo, ¿ok? Y de verdad espero que le pongas mucha atención a esto y hagas anotaciones, porque esto te va a hacer la diferencia de que, por ejemplo, aquí tuvieras una operación exitosa a una operación perdedora, porque ahí una operación en velas de rechazo tendría que ser hacia la baja, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que me dice que no debo de hacer una operación, por ejemplo? Pues muy sencillo, y para esto es el trayecto de la vela. Por ejemplo, en choque de máximos, cuando a nosotros nos importa el trayecto de la vela, pues la última vela que nosotros operamos, ¿okay? Por ejemplo, una vela que toca nuestro punto máximo y que se estira, es lo que nosotros queremos. Ahora, en velas de rechazo, ¿ok?, es muy sencillo. Mira, una vela inicia alcista, ¿ok? Pero desde que la vela abre, mira, pon muchísima atención, desde que la vela abre hasta el punto más alto de esa vela, tú vas a querer que tenga un trayecto limpio. ¿A qué creen que me refiero con un trayecto limpio? O sea, sí, claro, que nuestra vela tenga un trayecto limpio. ¿Qué creen? Exactamente. Entonces, porque muchos me dicen, ¿y qué pasa si la vela inicia hacia la baja y después se va hacia la alza? Pues, ¿qué creen que pasaría en ese caso? Si la vela no inicia hacia la alza, o sea, si inicia en contra primero, pues no se opera, ¿sale? Créeme, eso es lo que hace la diferencia de que seas un trader que hace las cosas bien a que de verdad termines teniendo una sesión terrible
y no tengas progreso en el trading, ¿ok? A los pequeños detalles. Por ejemplo, en un choque de máximos, ¿qué es lo que nos pasa aquí? Que todos decimos, es que puede que funcione, es que le faltó poquito, ¿ok? Y no es que quiera ser grosero ni nada con ustedes, pero si no sabes esperar, ¿ok? Pues menos sabrás ganar dinero en el trading y realmente no podrás tener ningún tipo de progreso. Entonces, si tú entras, ¿okay?, en una vela de rechazo, por ejemplo, hace rato, de hecho, mañana veo si les comparto el video, que encontré por ahí una zona lateral bastante buena. Entonces, por ejemplo, ¿okay?, yo creo que todos hemos visto o alguna vez les ha tocado que tienen ahí una zona lateral, ¿no? Pero el mercado hace algo así y muchos me han dicho, oye, ese sería un choque de máximos. ¿A quién le ha pasado que una vela toca un punto de referencia en una sola vela? O sea, que no lo hace ni en dos ni en tres, lo hace la primera vela. Eso pasa muy común. O sea, que tú tienes marcados tus puntos de referencia, ¿okay?, en una zona lateral, imagina, tienes tu punto A y tu punto B y vas a operar choque de máximos, pero en vez de dos velas se da una. Pues simplemente, ¿ok?, desde que la vela inicia, ¿ok?, hasta que llega al punto máximo, que en este caso ahorita nos vamos a enfocar lo más cerca del segundo 30, queremos que tenga un movimiento limpio, ¿ok? Y con un movimiento limpio no me refiero a que la vela inicie hacia la baja, hacia la alza, no, simplemente desde que abre hasta que llega al punto o a tu punto máximo. Y lo mismo te lo pongo con choque de máximos, ¿ok? Con choque de máximos es exactamente lo mismo. Lo que buscas es que la vela tenga un movimiento limpio y progresivo. Te lo he dicho muchas veces el ejemplo del elástico, ¿sale? O sea, nosotros lo que queremos es que la vela, ¿okay?, desde que abre hasta que llega al punto más alto, lo vaya haciendo de forma progresiva y vaya extendiendo su volumen. Y también, o sea, cuando tú vas a operar, ¿okay?, y quiero que sepas que velas de rechazo, mira, ponme muchísima atención, velas de rechazo no solamente es operar en una zona de acumulación, en un choque de máximos. O sea, yo opero, y de verdad, yo opero en picos, ¿okay? Picos es todo este tipo de situaciones que no es exactamente, bueno, son choques de máximos, pero con más velas, o en un doble suelo, en un doble techo. En todo eso puedes operar velas de rechazo y saber en qué momento la vela se va a regresar. Ahora, cuando digo que una vela se va a regresar, puede terminar, ¿okay?, una vela, obviamente, de esta forma, ¿okay?, puede terminar, no sé, teniendo un cambio de sentido, pero lo que quiero que quede muy claro es que no sé cómo decirlo, pero tú quieres que la vela en los últimos segundos, ¿okay?, ya sea lo más cerca del segundo 30 o del segundo 60, ¿okay?, lo más cerca, tú lo que buscas es que la vela te haga, ¿cómo te puedo decir?, como un boom, ¿sale? O sea, que haga, ¿cómo te lo puedo decir?, un último impulso, ¿sale? Y lo he puesto. Imagínate que estás en esos juegos de la feria, ¿ok? No sé si todos han visto los juegos de feria, literal. Imagínate que esto es una persona, y esos juegos son bastante populares. No sé si has visto los juegos de feria, que hay una persona, ¿ok? Imagínate que lo mismo del elástico, ¿no? Hay una persona y le atan como unos elásticos a la cintura, que están en un inflable. ¿Alguien ha visto eso? ¿Alguien ha visto ese juego?
que literalmente hay una persona que está con unos elásticos y tienen que, no sé, tienen que alcanzar algo que se encuentra un poquito lejos. Imagínate, aquí te pongo el ejemplo, ¿ok? Imagínate que esta persona se tiene que estirar lo máximo posible, ¿ok? Alcanzar esa botella, ¿ok? Y tiene un elástico en la cintura. Entonces, ya cuando está por alcanzarlo, ¿ok? Da un último estirón, pero en ese estirón, imagínate que, te lo digo, tú tienes un elástico amarrado a la cintura, entonces te estiras hasta que el elástico no aguanta más y te das un último impulso, o sea, despegas tus pies de la tierra. ¿Qué crees que pasa contigo? Pónganme todos aquí en el chat. ¿Qué crees que pase contigo? Si tienes un elástico amarrado a la cintura, te estiras lo más posible, te estás agarrando de los lados de los barandales con ambas manos y de repente saltas un poco y sueltas las manos. ¿Qué crees que te pase a ti? Vas a salir hecho la chingada para el otro lado. Perdón mi lenguaje, pero es la verdad. Vas a salir volando hacia el otro lado. ¿Ok? Es la verdad. Y eso es lo que quiero que me entiendas, que es lo que pasa con las velas de rechazo. ¿Ok? Y eso está súper comprobadísimo, que cuando las velas, ¿ok? Imagínate que aquí esta vela eres tú, ¿ok? Y lo último que quieres, o sea, lo último que te falta es que esa vela, ¿ok? Dé un último empujón, ¿ok? ¿Para qué? Para que se regrese con la misma fuerza, ¿ok? Con la que trató de llegar ahí. Y ese último empujón, tú tienes que ser muy objetivo. ¿Por qué? Porque si ese último empujón, ¿okay? Si ese último empujón lo hace lo más cerca, del segundo 30 o del segundo 60, eso te va a dar la pauta para que simplemente sepas si esa vela se va a seguir o si va a llegar a tocar un punto de referencia para retroceder, ¿vale? Entonces quiero que me entiendas, esa es la lógica, que si la vela no llega estirándose, pues es lo mismo que el elástico, si no lo estiras no se va a regresar, ¿okay? Y eso también viene mucho de la mano con el tema del volumen, te lo he dicho. Imagínate que ese mismo elástico que no lo estiras, pues no se va a regresar. Entonces, por ejemplo, cuando algunos me dicen, mire, aquí tengo, o me dicen, esto es una vela de rechazo, ¿no? Una vela con una mecha así. Y le digo, es que una vela, ¿ok? Y casi te lo puedo poner, el 90% de las velas cambian de sentido. Si te fijas, el 90% de las velas tienen mecha en ambos lados, porque así es el movimiento del mercado, ¿okay? Pero las velas de rechazo no es cualquier vela que tenga una mecha nada más, ¿okay? Sino es una mecha que realmente cambia de sentido. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar de sentido, ¿okay? Por ejemplo, entrar aquí sería bastante ilógico, ¿ok? Pero buscar una vela de rechazo, por ejemplo, aquí o aquí o aquí, es súper lógico. ¿Por qué? Porque sabemos que el mercado va a tener un cambio de onda. ¿Y cómo sabemos que el mercado va a tener un cambio de... pero en el momento que entro en la operación no sé cómo va a terminar siendo esa mecha? No, de hecho, pues eso no se puede saber. No se puede saber cómo va a terminar siendo cómo va a terminar siendo la mecha. Eso es bastante, es imposible de saber, ¿vale? Lo único que les puedo decir es que, bueno, si tú entras a 30 segundos, ¿okay? Lo que vas a buscar es un cambio de sentido en esa misma vela, ¿okay? Y si tú entras cuando la vela hace ese toque en el segundo 60, pues tu operación va a ser al final
de la próxima vela. Y a lo que voy es que de pronto me hacen como preguntas bastante que no tienen respuesta, ¿sí me explico? Es como si me dicen ahorita, ¿cómo sé que si meto la operación? Es más, si les pregunto ahorita, respóndanme ustedes, queda 1 minuto para que termine la sesión, pero respóndanme ustedes a esta pregunta. Si entro ahorita en una operación hacia la alza, díganme ustedes, ¿cómo sé que la voy a ganar? Respóndanme eso. Esas son como las preguntas que de pronto me hacen. Díganme ustedes qué me responderían si les digo, ¿cómo sé que voy a ganar la operación? Si se fijan, las respuestas que están tratando de darme son bastante rebuscadas. ¿Están de acuerdo? Son bastante rebuscadas porque no hay respuesta para eso, ¿sale? O sea, no se puede saber. Lo que les digo, la única diferencia está en hacer las cosas de forma correcta o no, ¿vale? Entonces, traders, está por terminar esta sesión. Solamente teníamos una. El día de mañana tenemos sesión doble. Y mañana les dejo en el canal los enlaces de los videos, ¿vale? Que ya están listos en YouTube. Y ¿cómo tomaría ahorita una operación? Sinceramente no la tomaría por ahora. Y traders, nos vemos el día de mañana y que Dios los bendiga a todos.